Facultad de Ciencias Políticas y Sociales presenta En su propia voz, el debate de nuestro tiempo. Un programa de análisis y reflexión de la agenda política y mediática de México y el mundo. Con Marta Gloria Morales Garza, Efraín Mendoza Zaragoza, Marcela Ávila Egleton y Antonio Flores González. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos en el programa En su propia voz. Estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de la televisora de la Universidad Autónoma de Querétaro. Mi nombre es Antonio Flores González, su servidor. Agradecemos su sintonía, ya sea que nos esté escuchando por Radio Universidad en el 89.5 de FM o por la televisión universitaria en el canal 24 de la televisión abierta y en los diferentes sistemas de cable por el canal 24.1. Muchísimas gracias pues, por su atención. Les recordamos también que nos puede encontrar o comunicarse con nosotros, volver a ver algunos de sus programas en plataformas como Facebook y como YouTube. Estamos hoy pues, muy contentos de abordar este tema. Un tema difícil pues de abordar, pero necesario, y contentos por tener la presencia de una compañera y un compañero del colectivo en Querétaro de apoyo a Palestina. Vamos a hablar hoy nuevamente sobre este tema. Hace aproximadamente 2 meses ya lo abordamos. Creemos necesario pues profundizar pues en algunos temas y actualizar sobre esta situación pues que es muy triste y necesaria pues de que la estemos abordando. Algunos medios de comunicación están hablando de la guerra de Palestina contra Israel, de Israel contra Palestina. Otros hablan de la guerra de Israel en Gaza o del ataque a Gaza, y otros creo que más propiamente hablan de lo que estamos viendo, que es un genocidio del Estado de Israel en Palestina, ¿no? Pero desde cómo nombrar este conflicto precisamente, pues ya va denotando un poco el posicionamiento político pues, de algunos medios internacionales sobre todo. Estamos hoy contando pues con la presencia de la doctora Aurora María Olvera Vidal. Le agradecemos muchísimo su atención de atender nuestra invitación, de estar aquí con nosotros. La doctora es investigadora postdoctoral en el Instituto de Neurobiología de la UNAM. Es egresada de nuestra Universidad Autónoma de Querétaro, precisamente la licenciatura en Biología. Ella cursó también estudios de maestría en neurociencias y el doctorado en ciencias biomédicas en la UNAM, según tengo aquí reportado. Ha investigado en torno a acciones de la hormona tiroidea sobre el sistema nervioso central, además, bueno, de ser activista por los derechos universales de los animales humanos y no humanos, así como por el medio ambiente. Y ella forma parte de este colectivo que ha estado trabajando en Querétaro, Pro Palestina, ya desde inicio pues, de esta fase del conflicto, digamos, sí. En octubre, del año pasado. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros, por aceptar nuestra invitación y pues por ponernos un poquito, actualizarnos qué ha estado pasando en Palestina en estos últimos meses, sí. Qué situación se está viviendo por allá, y que nos platique también qué están haciendo desde Querétaro. Sí, muchísimas gracias por la apertura del foro. Sobre todo, como lo comenta, hay un sesgo muy grande, una cantidad de desinformación terrible en torno a este tema. Hay muchísima censura en los medios, tanto nacionales como internacionales, incluso en redes sociales que son, pues por parte de Meta hay una censura muy grande acerca de este tema. No se habla de genocidio como tal. Cuando los medios públicos lo mencionan cuando mejor nos va es como conflicto entre Palestina e Israel. O entre Hamas e Israel. O entre Hamas e Israel, exactamente. Pero casi siempre se dice guerra entre Palestina e Israel. Y bueno, esto no es una guerra. ¿Por qué sí tendríamos que estar hablando de un genocidio? Bueno, Palestina, el Estado de Palestina no tiene fuerzas armadas, para empezar. Palestina es un pueblo que ha sido invadido y está siendo colonizado desde hace 75 años. Desde, bueno, el conflicto más reciente desde octubre,
ha estado siendo atacado incesantemente por uno de los ejércitos más poderosos a nivel internacional. Me parece que es el sexto más poderoso en cuanto a armamento y tecnología sofisticada de ataque. Y bueno, ha estado siendo atacado indiscriminadamente entre población civil y lo que ellos llaman miembros de Hamás, ¿no? Que no, en realidad ni siquiera presentan evidencia acerca de eso. Entonces, es un genocidio. El ataque a todas directo, luces. frontal a la población, sobre todo en la zona de Gaza, ya con datos terroríficos, ¿no? Terroríficos, sí, ¿Cuáles son los totalmente. últimos datos que tenemos de lo que ha sucedido en Gaza? Bueno, hay Las varios víctimas. observadores internacionales que hablan ya de más de 40,000 asesinados civiles, incluyendo los que están debajo de los escombros, porque debemos de entender que en la Franja de Gaza el 70% de la infraestructura de los edificios, ya sean escuelas, edificios habitacionales, hospitales, han sido totalmente destruidos. Entonces hay mucha gente que aún está bajo los escombros. Se presume que hay alrededor de 10,000 personas asesinadas debajo de estos escombros, pero es difícil tener un número. Entonces por eso se calcula que son alrededor de 40,000 o más. Dentro de estas personas es importante señalar que se han asesinado y se han puesto como objetivo personal médico, bueno, personal de salud, ya sea personales que trabajan como paramédicos, personal de enfermería, personal de medicina, defensas civiles, que están perfectamente identificados, ya sea con uniformes azules, blancos, chalecos amarillos, rojos, y aún así son bombardeados, ambulancias bombardeadas, transporte de la defensa civil, que son las personas que ahorita están ayudando a sacar a las otras personas debajo de los escombros, que también están perfectamente señalizados sus vehículos, y de hecho tienen contacto con el ejército de Israel como para transitar por ciertos puntos. Siguen siendo objeto de bombardeos indiscriminados y asesinatos. Ataques. Incluso organismos internacionales, ¿verdad? Son los que han sido víctimas. Personal de esos organismos internacionales reconocidos y que deberían de respetarse. Digo, también los otros, ¿verdad? Desde luego todos, pero pues de una manera pues muy focalizada a estos organismos que son reconocidos por el propio Estado de Israel, ¿no? Así es. Bueno, damos la bienvenida. También se incorpora con nosotros. Muchísimas gracias por estar con nosotros a Legión Danieles. ¿Qué tal? Él es Hola, MC, bienvenidos. creador de música rap y promotor cultural a través del hip hop. Así es. Y también es parte de este colectivo en Querétaro Pro Palestina, un colectivo muy diverso, muy amplio, muy diverso, muy rico y que se ve pues en las acciones que han estado realizando aquí en Querétaro. Así Bienvenido. Es. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, si quieres, aprovechando que ha llegado ahora, que nos hables un poco del contexto histórico y después regresamos un poco a lo que está sucediendo ahora. ¿Cuál es el origen del conflicto? Es como bastante complicado en muy poquitos minutos hablar del origen de Palestina, el origen del Estado de Israel, pero ¿qué nos puedes dar como puntos generales que nos sitúen? Bueno, la vez pasada Ibrahim habló mucho de este contexto. A mí me gustaría enfocarnos en distinguir el Israel actual, el Estado de Israel, del que apoya mucha población, desconociendo este conflicto, del Israel bíblico. Ajá. Yo creo que es fundamental para tomar una posición respecto a los boicots, a las desinversiones y sanciones, el entender que no es la misma entidad, ¿no? Si hablamos del Israel bíblico, que es el que se atribuye el ejército Israel, son cosas muy, muy diferentes. Cuando hablamos del Israel bíblico, que es el que la mayoría de las personas conocemos en nuestra visión cristiana, es un pueblo que se desarrolla antes de Cristo, llega a ser un reino alrededor del año 1000 antes de Cristo, pero no es una entidad, digamos, étnica completa. Cuando entendemos el Israel bíblico en el proceso histórico, son un conjunto de tribus semitas, cabe señalar, que se van estableciendo y que se van consolidando para formar después un reino que dura aproximadamente 100 años, con 3 reyes que son Saúl, David y Salomón, que todos conocemos, pero que se desintegra. Y al desintegrarse, pues forma el reino de Israel y el reino de Judá, que también pasan a desintegrarse con la conquista siria. Pero también hay algo esencial. Cuando entendemos la deportación
Y la desaparición de estos reinos es los reinos, la entidad política, no el pueblo. No los pueblos. Los pueblos se quedan ahí. Desaparece el reino de Israel, las 10 tribus perdidas que se llaman, y queda el reino de Judá con la población de Belén, ¿no? Donde se desarrolla la Judea, pues primero helenística y después romana. Esta Judea que conocemos, donde se desarrolla el cristianismo primitivo, va también a sufrir una desaparición como entidad política a manos de los romanos, y es donde surge el nombre de la Siria Palestina, ¿no? Que es una región muy fértil, que nunca ha sido deshabitada, que también es una narrativa que se nos ha enseñado para la creación de este Estado, que hay un pueblo sin tierra y una tierra sin pueblo, lo cual no es cierto. Se acaba esta Judea romana, se acaba la entidad política, volvemos a eso, quedan ahí los judíos. Porque también cuando se habla de la expulsión de los judíos es la expulsión de Jerusalén, no de la Palestina. ¿A dónde se van estos judíos? Pues a todo el mundo conocido, desde la India hasta España, que es el mundo que se conoce. Se van a crear varias comunidades, que más tarde en Europa pues surge una ola de antisemitismo, de la cual son expulsados, y ahí también vale recalcar la narrativa, porque hay una página, por ejemplo, Aish Latino, en la que narra habla de los árabes como los enemigos de los judíos, ¿no? En las cuales se les expulsa de los países árabes, cuando en realidad se les expulsa de los países europeos y los acogen los países musulmanes, no solamente árabes. Estamos hablando también que está el Imperio Turco Otomano, donde se van a desarrollar comunidades muy fuertes como los judíos persas en lo que actualmente es Irán, que es el hecho de que existan esas comunidades habla de un acogimiento pacífico. Esto de manera importante en el siglo XIX, sí, todavía cuando esta región está bajo el dominio del Imperio Otomano precisamente, y que empieza esta migración a Palestina, ¿verdad? Histórica. Hasta principios del siglo XX, ¿no? Así es. Una colonización que se lleva a cabo por judíos europeos. También cabe señalar eso, es europea esta colonización. Ya hay judíos árabes, existen con los musulmanes. Y este Estado pues que se va a crear alrededor del 48 con la independencia del Estado de Israel, sin tomar en cuenta las comunidades que ya existen. Entender este proceso nos ayuda, o mejor dicho, sí entender esa diferenciación entre el Israel bíblico y el Israel actual, nos ayuda a entender que no es un conflicto, para empezar, un conflicto árabe-israelí. Tampoco es un conflicto religioso musulmán-judío. No es un conflicto religioso, no es un conflicto étnico, es un conflicto, o mejor dicho, un colonialismo que oprime, que mata, que establece un estado de apartheid, por lo cual no podemos defenderlo por la cuestión religiosa, ¿no? En estas manifestaciones que hemos tenido últimamente, no hemos tenido agresiones, pero sí en algunas ocasiones se acerca gente a abogar por el establecimiento de un pueblo judío mítico, milenario, cuando no es así. El pueblo judío milenario está ahí siempre, son los árabes. ¿Qué nos ayuda esto? A entender que el conflicto árabe-israelí tampoco no es lo mismo israelita que israelí, ni son los filisteos que los palestinos, ¿no? Ni que judío, que eso que aclararlo ni que judío, también, ¿verdad? Ni lo mismo que sionista. Exacto. Entonces, al entender este proceso histórico, vemos que no hay ninguna razón para seguir, pues digamos, permitiendo como pueblos que se siga haciendo una parte al pueblo palestino, porque es una causa de lo que nos pasará a nosotros o lo que ha pasado en pueblos en América Latina, en diferentes lugares del mundo, a través del colonialismo. Hay que entender eso como un colonialismo. Creo que es importante aquí resaltar el papel de los nacionalismos que van surgiendo a finales del 19, principios del 20. Fascismo, nazismo, todo eso, surgen al mismo tiempo. Que van incentivando los ingleses, los franceses, sobre todo los ingleses en ese territorio, van creando lógicas nacionalistas que van a llevar a ese tipo de conflictos, ¿verdad? Cuando había algunas fórmulas previas donde podían convivir en territorios bajo el Imperio Otomano y bajo lógicas anteriores, grupos étnicos y religiosos diferentes, ¿no? Y entender que ese nacionalismo es europeo, ¿no? Porque también queremos entender el concepto de Estado-nación cuando en todos estos países ha sido vida. ¿Qué ha pasado con los conflictos en Medio Oriente, en África, en Asia? Es una línea recta que se marca desde un escritorio sin tomar en cuenta las poblaciones que ya están ahí.
tenemos los resultados hoy. Sí, ese proceso de colonialismo europeo precisamente del siglo XIX y la descolonización inventó fronteras, ¿no? Que ha creado muchos de los conflictos, entre ellos pues seriamente esto, ¿no? Quisiera que nos hablaras un poquito sobre el sionismo para entender y el papel del sionismo en la fundación del Estado de Israel. Vamos a entender el sionismo como un movimiento político, ¿sí? Y nacionalista. Se funda desde el siglo XIX a finales, no es algo nuevo. Toma fuerza en el auge de los fascismos, nacionalismos que se logran en Europa, y pues se determina por completo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con la migración masiva de judíos financiados por diferentes entidades sionistas a la Palestina actual. Ahí también volvemos a este mito de la tierra sin pueblo para el pueblo sin tierra. Nosotros estamos acostumbrados a observar el conflicto árabe-israelí desde las intifadas, y no. Ha habido una serie de masacres que desde el 48, incluso desde antes, se han llevado a cabo por parte de colonos y por parte de fundamentalistas sionistas. También hay que entender y diferenciar, aquí me gustaría diferenciar el sionismo del judaísmo. Se atribuye como algo similar, como que deben de estar a la par, ¿no? Tenemos amigos judíos que no son sionistas, claro. Hay sionistas que no son judíos. Sí. Es algo político, que si entendemos esto nos va a llevar a entender que no hay un conflicto, hay una apartheid. O sea, volvemos a eso, quitarnos esa narrativa. Okay. Y volvemos a la actualidad. A lo que entonces, un poquito, ¿qué está pasando precisamente con el desacato del Estado de Israel a las determinaciones, resoluciones de la Corte Internacional de Justicia, de propios organismos internacionales como Naciones Unidas? Sí, bueno, primero me gustaría que recordáramos que ahorita hay 2 juicios activos en la Corte Internacional de Justicia en contra de Israel, uno por genocidio que fue iniciado por Sudáfrica en diciembre y otro por ocupación ilegal. El de genocidio que fue iniciado por Sudáfrica y secundado por muchísimos países, lo importante de este caso es que sí procedió, es un caso que va a tomar años en investigarse, pero al menos ahorita ya se reconoció que sí puede haber elementos que, bueno, para la mayoría de las personas que seguimos los medios es algo obvio porque lo estamos viendo en transmisiones en vivo, pero para casos legales al menos ya procedió, que sí puede, o sea, hay los elementos, puede haber los elementos suficientes para determinar legalmente que sí es un genocidio. Entonces, en torno a esta resolución, pues la Corte Internacional de la Justicia y la ONU dictaminan algunas resoluciones para prevenir este genocidio que está llevándose actualmente. Entonces, básicamente, a Israel se le pide que haga lo necesario para que su ejército, mientras estén haciendo estas operaciones militares, no mate civiles, que haga lo posible por no ocultar o destruir las pruebas que sean necesarias para llevar este caso. Algo muy importante, que dejen pasar ayuda humanitaria, ayuda médica, ayuda, pues, alimentos, básicamente todo lo necesario para que la gente pueda subsistir. Que no obstruyan con los delegados de la ONU, que se dejen pasar observadores internacionales y, bueno, que haga todo lo posible en sus manos por no asesinar civiles. Claro, que esos son elementos por los que podemos hablar de genocidio, ¿verdad? Porque se está obstruyendo la ayuda humanitaria, los servicios médicos, bloqueando la frontera con Egipto, por donde puede haber algún tránsito, pues, de ayuda. Exactamente. ¿No? Lo ha habido, pero se está complicando mucho precisamente por lo que está haciendo el Estado de Israel. Sí, ¿no? la postura de Israel, de hecho, en un principio fue llamar a este caso como antisemita. Así es. Malamente, claro. Y no está haciendo absolutamente nada. Ellos están jugando un papel de víctimas, donde dice que la ONU les está ahora impidiendo su derecho de autodefensa. Y no está haciendo caso. De hecho, tenían las fronteras cerradas para toda ayuda humanitaria. Habían toneladas de alimento y suministros médicos en la frontera de Rafah, que es al sur de Gaza, estacionados, porque incluso había colonos que no son parte de las Fuerzas Armadas haciendo vallas. O sea, estamos hablando ya de gente que está, pues, muy impregnada de la propaganda de
de las Fuerzas Armadas de Israel, evitando que esta ayuda humanitaria entre. Colonos israelitas, pues. Colonos israelitas. Pues, Exactamente, protegidos obviamente por el ejército. Tampoco están dejando entrar personal médico internacional, mucho menos periodistas. Los periodistas que ya estaban adentro, tanto palestinos como internacionales, que también están perfectamente identificados con un chaleco antibalas que dice prensa, también han sido objeto de persecución y de asesinato. Entonces también pareciera que se quieren deshacer de toda posibilidad de registro, de evidencia. Sí. Y bueno, están desacatando todas las resoluciones y las medidas provisionales internacionales. ¿Cuál es la situación de los campos de refugiados, especialmente ahí en Rafah, precisamente en la frontera con Egipto? Pues la situación está terrible. Ahorita ya están enfrentando hambruna, falta de agua, desabastos médicos. De hecho, han estado moviéndose estos campamentos. Ya no hay ya como un campamento estable porque les han pedido, bueno, muévanse hacia esa área que es segura. Y mientras se van moviendo, les van bombardeando a estas personas que se van moviendo. Se establecen en un campo de refugiados, bombardean el campo de refugiados. Entonces, la situación en verdad ahorita está terrible. Es increíble que esto esté sucediendo, que se esté transmitiendo en vivo, que no se haga nada, que se estén desacatando las resoluciones de estos organismos internacionales que, recordemos, se fundaron después de la Segunda Guerra Mundial para tratar de preservar paz, orden, armonía entre las naciones. Y en buena medida como resultado de lo que vimos en contra de la población judía en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Del genocidio que se llevó a cabo. Nos quedan 3 minutos, pero no quisiera que nos fuéramos sin que nos hablaran qué está haciendo el colectivo, a qué llama el colectivo aquí en Querétaro, si hay alguna forma de apoyo incluso que están ustedes gestionando. Si quieres. Pues los invitamos a seguirlas en las redes sociales como voy a decir otras redes también. Querétaro por Palestina. Ahí estamos haciendo diferentes manifestaciones con el fin de informar, de llevar otra narrativa. También yo los invitaría a llevar o a seguir cuentas de más información como Judíes por Palestina, que es muy importante dar la voz a los judíos también en esa cuestión. BDS, boicot, desinversión y sanciones. Y también informarnos o ejercer presión a las autoridades en la cuestión, por ejemplo, vienen las elecciones, pedir un posicionamiento, ¿no? Una postura, conocerla, porque define lo que nos espera también a nosotros. Claro. Sí. ¿Tiene alguna actividad en puerta? Sí, ahorita estamos montando una manifestación cada 15 días. De hecho, va a ser de este sábado al que sigue. Ahorita la estamos montando en el Jardín Guerrero. Tenemos un tendedero de información donde ponemos pues cartelones con ya sea gráfica o algunos dictámenes de medios independientes internacionales, y también tenemos proyección de algunos videos. Entonces los invitamos a que nos visiten ahí en el Jardín Guerrero. ¿Por las tardes? Sí, más o menos, a partir de las 5 de la tarde, que sería de este sábado en noche. En el Jardín Guerrero. Pues ahí acercarnos para informarnos, incluso para ver, hay algunos mecanismos de apoyo también incluso que han manejado en redes para apoyar a gente que salga de Palestina, que se pueda refugiar, o para apoyar con algunos alimentos, víveres a través de organismos internacionales. Exactamente. Entonces, todo esto platicarlo ahí. Tenemos un minuto para cerrar, no sé, Héctor, Aurora, además de agradecerles, si quieren agregar algo más. Yo les daría las gracias a ti, Antonio, porque es de los pocos medios que han dado voz a esta situación. Y pues invitarlos a seguir el colectivo. La verdad es muy, muy interesante todo lo que se está llevando. Es un colectivo muy diverso. Cada vez llega más gente, se ha sumado más, lo cual pues muestra el interés de la población por la justicia, ¿no? Por la igualdad. Sí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. Los esperamos dentro de 8 días, martes a las 9 de la mañana, en el programa En su propia voz, y a pues seguir de cerca este tema sobre Palestina. Gracias, muy buen día. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales presentó En su propia voz, el debate de nuestro tiempo. Un programa de análisis y reflexión de la agenda política y mediática de México y el mundo. Con Marta Gloria Morales Garza, Efraín Mendoza Zaragoza, Marcela Ávila Egleton,
y Antonio Flores González. Gracias por acompañarnos.